Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 358. Estamos leyendo la carta de Judas. Estamos leyendo también la conclusión al principio de la segunda carta de San Pablo, los capítulos 1 y 2 de Timoteo. Y también estamos leyendo Proverbios. El capítulo 31 versículos 1 a 7 es siempre la Biblia. Es el día 358. Estamos leyendo la carta de Judas. También estamos leyendo las segundas cartas. Pablo a Timoteo, capítulos 1 y 2, así como Proverbios capítulo 31, versículos del 1 al 7. La carta de Judas, salutación. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que son llamados amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, que se os multipliquen la misericordia, la paz y el amor, ocasión de la carta. Amados, estando muy deseoso de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha parecido necesario escribiros apelando a que contendáis por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Porque la admisión ha sido ganada secretamente por algunos que hace mucho tiempo fueron designados para esta condenación, personas impías que pervierten la gracia de nuestro Dios en un libertinaje, y niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo el juicio sobre los impíos. Ahora deseo recordarle, aunque usted fue una vez por todas completamente formado, que el que salvó a la gente de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron en los ángeles que no guardaron su propia posición, sino que dejaron su morada apropiada, han sido guardados por él en cadenas eternas en la oscuridad más profunda, hasta el juicio del gran día, así como Sodoma y Gomorra, y las ciudades circundantes, que igualmente actuaron inmoralmente y complacieron en lujuria antinatural. Sirven como ejemplo sufriendo un castigo del fuego eterno. Sin embargo, de la misma manera estos hombres, en sus sueños contaminan la carne, rechazan la autoridad y ultrajan a los gloriosos. Pero cuando el arcángel Miguel, contendiendo con el diablo, disputó sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio injurioso sobre él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos hombres vituperan todo lo que no entienden, y por las cosas que conocen por instinto, como hacen los animales irracionales, son destruidos. Ay de ellos, porque andan por el camino de la caña, y se abandonan por ganancia al error de Balaam, y perecen en la rebelión de Core. Estas son manchas en tus fiestas de amor, pues se juntaron audazmente, cuidando de sí mismos, nubes sin agua arrastradas por los vientos, árboles sin fruto al final del otoño, 2 veces muertos. Olas salvajes desarraigadas del mar, lanzando la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad más profunda ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc, en la 7ª generación desde Adán, diciendo, He aquí que el Señor vino con miríadas de sus santos a ejecutar juicio sobre todos, y a condenar a todos los impíos por todas sus obras, por la impiedad que han cometido de tal manera impía, y por todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son refunfuñones, descontentos que siguen sus propias pasiones, fanfarrones bocazas, aduladores para sacar ventaja, advertencias y exhortaciones. Pero debéis recordar, amados, las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os dijeron que en el último tiempo habrá burladores que seguirán sus propias pasiones impías. Son estos los que establecen divisiones, gente mundana desprovista del Espíritu, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Orad en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios. Esperad la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y convenced a algunos que dudan. Salvad a algunos arrebatándolos del fuego. De algunos tened misericordia con temor, aborreciendo incluso el vestido manchado por la carne. Al único Dios, nuestro Salvador, por Jesucristo, Señor nuestro, sea gloria, majestad, imperio y potestad, antes de todos los tiempos, ahora y siempre. Amén. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Salutación. Pablo,
apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo. Jesús a Timoteo, mi amado Hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro, acción de gracias y aliento. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con la conciencia tranquila, como la de mi Padre. Al recordarte constantemente en mis oraciones, al recordar tus lágrimas, anhelo noche y día verte para llenarme de alegría. Me acuerdo de tu fe sincera, una fe que habitó primero en tu abuela Lois y en tu madre, Eunice, y que ahora, estoy seguro, habita en ti. Por eso te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti a la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No os avergoncéis, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí como prisionero. Antes bien, tomad vuestra parte de sufrimiento por el Evangelio en el poder de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su propio propósito y de la gracia que nos dio en Cristo Jesús hace siglos, y que ahora se manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que abolió la muerte y sacó a la luz la vida en inmortalidad para el Evangelio. Por este Evangelio fui designado predicador, apóstol y maestro, y por eso sufro como sufro. Pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta aquel día lo que me ha sido confiado. Siguiendo la pauta de las sanas palabras que me habéis oído en la fe y el amor que hay en Cristo Jesús, guardad la verdad que os ha sido confiada por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Sabéis que todos los que están en Asia se apartaron de mí y entre ellos por celos y homogeneidades. Que el Señor conceda misericordia a la casa de Onesíforo, pues él me refrescó a menudo. No se avergonzaba de mis cadenas, sino que cuando llegó a Roma me buscó con afán y me encontró. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día, y sabréis todo el servicio que prestó en Efeso capítulo 2. Un buen soldado de Cristo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que antes has oído de mí. Muchos testigos confía a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Asume tu parte de sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio se enreda en afanes civiles, pues su objetivo es satisfacer a quien lo alistó. Un atleta no es coronado si no compite según las reglas. Es el agricultor trabajador quien debe tener la primera parte de las cosechas. Reflexionad sobre lo que os digo, pues el Señor os concederá entendimiento y todo. Recordad, Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David como se predica en mi Evangelio, el Evangelio por el que estoy sufriendo y llevando cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo por causa de los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación en la que Cristo Jesús va con gloria eterna. El dicho es cierto. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo como obrero aprobado por Dios. Recuérdales esto, y encomiéndales ante el Señor, que eviten disputar sobre palabras que no hacen ningún bien, sino que solo arruinan a los oyentes. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja rectamente la palabra de verdad. Evita tales charlas impías, porque conducirán a la gente a más y más impiedad, y su palabrería se abrirá camino como la gangrena. Entre ellos están Himeneo y Talidis, que se han desviado de la verdad al sostener que la resurrección ya ha pasado. Están perturbando la fe de algunos, pero el firme fundamento de Dios se mantiene con este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que pronuncie el nombre del Señor. En una gran casa no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y loza, y unos para uso noble, otros para uso innoble. Si alguno se purifica de lo que es innoble, entonces será un vaso de uso noble, consagrado y útil al dueño de la casa, dispuesto para cualquier obra buena.
Así pues, huye de las pasiones juveniles y apunta a la rectitud, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor desde un corazón puro. No tengas nada que ver con controversias estúpidas y sin sentido. Sabéis que engendran disputas, y el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable con todos. Un maestro apto para soportar corrige a sus oponentes con gentileza. Dios tal vez conceda que se arrepientan y lleguen a conocer la verdad, y escapen de la trampa del diablo después de haber sido capturados por él para hacer su voluntad. El libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos del 1 al 7. Los dichos de la madre de Lemuel. Elogios de una buena esposa. Las palabras de Lemuel, rey de Masa, que su madre le enseñó. ¡Qué hijo mío, qué hijo de mis entrañas! ¡Qué hijo de mis votos! No des tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de reyes, oh Lemuel. No es de reyes beber vino, ni de gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo decretado, y perviertan los derechos de todos los afligidos. Dad bebida fuerte al que perece, y vino a los que están en amarga angustia. Que beban y olviden su pobreza y se acuerden de su miseria. No más. Padre que estás en los cielos, te damos alabanza y gloria. Te agradecemos tanto esta oportunidad de escuchar tu palabra, de ser moldeados por tu voluntad y de ser. Encontrarnos en tu plan. Encontrarnos en la palma de tu mano. Señor Dios, solo te damos gracias. Ayúdanos a caminar como personas fieles, no tan fieles como las personas que tú eres fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Ayúdanos a echar nuestras preocupaciones sobre ti porque tú nos cuidas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enmendemos para que hoy tengamos la carta de Judas. Es muy breve. Judas es conocido como uno de los parientes de Jesús, ¿verdad? Así que Adelpoy es el término apropiado. Judas es el hermano de Santiago y una de las cosas que reconocemos acerca de Judas en esta carta de Judas es que no necesariamente sabemos a quién le escribe exactamente. Es como San Pablo escribiendo a Timoteo, sabemos exactamente a quién le escribe. San Pablo escribiendo a los Efesios, sabemos exactamente a quién le escribe. Pero lo que él identifica un número de comportamientos que la gente no está viviendo de acuerdo al llamado que han recibido en Cristo Jesús. Hay mucha inmoralidad en sus vidas. Y una de las cosas que sabemos acerca de Judas es que Judas conoce muy bien el Antiguo Testamento, y conoce muy bien los escritos judíos porque da ejemplos con los que estamos familiarizados ahora mismo. Nos da ejemplos de la rebelión de Israel en el desierto. Él da ejemplos de los ángeles rebeldes del capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Damos el ejemplo de los hombres de Sodoma al final del libro de Génesis, así como él incluso usa algunas historias que no son realmente del Antiguo Testamento hebreo sino de otras historias. Por ejemplo, habló del arcángel Miguel, y eso es de un libro, hebreo de escritura, llamado el Testamento de Moisés. Es realmente interesante. Pero todas esas historias tratan de gente que se rebela contra la autoridad de Dios. Todas son historias también sobre inmoralidad sexual y rechazo a los mensajeros de Dios. Judas continúa hablando de esas personas que no solo se rebelaron ellos mismos, sino que causaron que otras personas se rebelaran. Así que ¿cómo puede después de que él había usted sabe mató a Abel que se fue en usted sabe que el suyo la línea de las personas que engendró? Supongo que las ciudades de Cain eran ciudades de violencia. Tienes un Belán que otra vez trató de maldecir a Dios, quería maldecir a Dios pero fue un incapaz y Cora que guió a la gente en rebelión contra Moisés. Así que una de esas cosas que reconocemos es que a veces nuestros propios pecados y con nosotros bueno, lo siento, pensamos que terminan con nosotros. Hemos hablado de esto antes, pero muchas veces nuestro comportamiento se amplifica o sale de nosotros y puede corromper a otras personas. Así que Judas escribe no solo sobre aquellas personas que se han rebelado contra Dios, contra su autoridad, contra su plan de moralidad sexual, contra sus mensajeros, sino que también hemos llevado a otros a rebelarse.
Así que el mensaje principal de Judas es que está escribiendo a estas personas que han caído en la rebelión y las está llamando a volver a un lugar de fidelidad. Y lo llama a un lugar de fidelidad señalando que esto es lo que le sucede a los que son infieles. El fin es la destrucción, y Dios no quiere que seas destruido. Y por eso te llamo de nuevo a la fidelidad, porque Dios realmente te ama. Pero aquí está la gran advertencia. No sería un apóstol del Señor si no te advirtiera, y eso es muy importante. Las últimas palabras son la bendición. Y dice ahora a aquel que pudo guardaros sin caída y presentaros sin mancha ante la presencia de su gloria, con regocijo al único Dios nuestro Salvador, por Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad por todos los tiempos, ahora y siempre. Amén. Y esa bendición al final, resalta el hecho de que, sí, Judas está dando un mensaje duro al pueblo, pero también está dando un mensaje. No es el final. No es un mensaje de condena. Es un mensaje de convicción. Y esa es una de las cosas que tenemos que reconocer, es que queremos escuchar ese mensaje de convicción cada vez que abrimos las Escrituras. Dios, ¿dónde estoy en estas páginas? ¿Qué intentas decirme? ¿Me estás llamando al arrepentimiento de esta manera o de aquella otra? ¿A dónde me llamas? A pertenecerte más y más plenamente. Y ese es el mensaje de la carta de Judas. También tenemos el comienzo de la segunda carta de San Pablo, Timoteo y yo. Hay muchas cosas que debemos destacar sobre esto. Una es que esta es, creo que la última carta de Pablo, y en la última carta de Pablo sabemos que está en prisión en algún lugar. Este podría ser su primer encarcelamiento en Roma. También podría ser un momento en el que podría haber salido de la cárcel y luego fue puesto de nuevo en prisión antes de ser decapitado en Roma. Pero sabemos que esta es una de sus últimas palabras. Es que ha escrito una de sus últimas cartas que tenemos y escribiéndole a Timoteo, su hijo amado, lo llama. También alaba a la madre y a la abuela de Timoteo que tenían fe. Y sabes, es interesante porque ayer no mencioné esto, pero en una de las cartas de Juan, él habla de lo deleitoso que es cuando los hijos de uno están caminando en la fe. Eso es de lo que Juan estaba escribiendo a la dama amada. Él dijo que delicia es cuando encuentras a tus hijos caminando en la fe, y aquí están Eunice y Lois, la abuela y madre de Timoteo, para poder encontrar a su hijo caminando en la fe. Y sé que uno de los dolores de tantas personas que forman parte de esta comunidad es cuando nuestros hijos no caminan en la fe, cuando se alejan, cuando los nietos se alejan, cuando nunca han conocido al Señor y tal vez han sido criados como católicos, tal vez han sido criados en la iglesia. Y sin embargo, por la razón que sea, se han alejado, se han desviado, han corrido, se han alejado. Y aquí está Pablo escribiéndole a Timoteo diciéndole, sabes, básicamente esa fe que estaba en tu abuela, la fe que estaba en tu madre, confío, está dentro de ti también. También dice no te avergüences de mí por testificar de nuestro Señor, ni de mí como prisionero. Porque hay veces que te imaginas que aquí está Pablo, que es un apóstol que es menospreciado por otros cristianos porque espera un segundo, ¿por qué estás siempre en la cárcel? Si realmente eres un apóstol, ¿de verdad estarías en la cárcel? Por supuesto que la respuesta es sí, porque aquí está Jesús, nuestro Señor mismo, que fue arrestado, acusado falsamente y condenado a muerte. Pero hay gente que se avergüenza de Pablo y pensamos de nuevo, aquí está como Pedro y como Pablo y todos los otros apóstoles y como nosotros los cristianos estamos llamados a ser como Jesús. Estamos llamados a aceptar ese rechazo de la manera en que Jesús aceptó ese rechazo, que es tan doloroso y tan difícil, pero es realmente nuestro llamado. Me encanta esto de la segunda carta de San Pablo. Es una de mis frases favoritas. ¿Cuántas veces lo he dicho? Pero él dice en el capítulo 1, versículo 6. Por eso os recuerdo que reavivéis el don de Dios que está en vosotros por la imposición de mis manos. Ahora reaviva el don de Dios que está dentro de ti. Es una forma estupenda de decirlo. Me encanta cuando otras traducciones dicen aviva el don de Dios que hay en ti mediante la imposición de mis manos.
Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio un espíritu de cobardía. No nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder y amor y dominio propio. Y esta es una de esas cosas. Podemos avivar esa llama de fe, o podemos sofocar esa llama de fe. Y Pablo le dice a Timoteo que reavive esa llama, especialmente en esos momentos en que es muy difícil. De hecho, San Pablo habla de lo difícil que es para él mismo. Él dice que usted es consciente en el versículo 15 de todos los que están en Asia, se apartó de mí entre ellos por celos y homogeneidades, que estas personas que él había pensado que tenía amigos. Y este es uno de esos temas sobre los que Pablo va a volver a escribir. Yo creía que tenía amigos, pero en un momento dado todos me abandonaron. La gente se avergüenza de mí, pero esto es algo tan importante que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y él dice en el capítulo 2, verso 9, la palabra de Dios no está encadenada. Estoy sufriendo y usando cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y me encanta esto. Aquí estamos y el día 358, reconociendo que hemos estado escuchando la palabra y formados por la palabra durante 358 días. La palabra de Dios no está encadenada. No importa si estás escuchando esto en un hospital, en un asilo de ancianos, en una prisión. La palabra de Dios no está encadenada. Por eso dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, la necesidad de la gloria eterna. Si hemos muerto con ellos, también viviremos con ellos. Y así estamos. Solo sigamos adelante, y solo alabemos a Dios hoy, este día. 358 por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y todo lo que sigue haciendo en nosotros y a través de nosotros. Como dijo San Pablo a Timoteo, abanica para que flamee el don de Dios que has sido, que has recibido. No te dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio de ti mismo. Camina en ese espíritu. Estoy rezando por ti. Por favor, oren por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.